Un amigo se declara escéptico e incrédulo y me enjuicia como paranoico, aunque sin llegar literalmente a decirlo, cuando me oye discernir, escudriñar en torno a las estratagemas que urden, traman, usan y de las que se valen el imperialismo yanqui, la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones religiosas cristianas protestantes como los agentes pagados por el imperialismo a través de la CIA, la USAID, su embajada, cuerpos de paz, asesores, investigadores antropológicos de los monumentos coloniales sobre la geología y los recursos mineros del país, de las aguas, de la foresta y la fauna, los canales marítimos, como de especialistas investigadores de la etnia y el abigarrado linaje de los dominicanos, como de su idiosincrasia y sus expresiones culturales, museólogos, periodistas, educadores, científicos, pero por sobre todo políticos y grupos políticos, abarcando desde la extrema derecha oligárquica clerical hasta las carroñas del revolucionarismo anarcoterrorista mercenario, como del anarcosindicalismo y de ese izquierdismo oportunista intrínsecamente enemigo a muerte del sistema de ideas y doctrina del marxismo-leninismo, rasgo virulento de adhesión cerril al comunismo y a su práctica como método de investigación histórico, sociológico, cultural, ideológico, cuya aplicación rigurosa, con apego estricto a cientificidad necesaria y así obligatoria, por lo tanto, dogmáticamente científica, y no sólo que para las ciencias sociales significa la última palabra de la ciencia, sino que para esta misma, esto para el campo de las ciencias naturales, físico-matemáticas, las que con cada paso hacia adelante que dan, no hacen otra cosa que robustecer la validez universal del materialismo dialéctico, barriendo a cada paso y en cada viraje y salto a todo tipo de basuras y carroñas de inmundicias de todo género, de todos los colores y denominaciones, a la vez que resaltando que ese es el programa del espionaje del imperialismo norteamericano y sus adláteres, de sus criminales y antihumanidad, y que el contenido, significado y despliegue en su aplicación práctica es lo que articulan los componentes e integrantes del hipertrofiado aparato de espionaje del imperialismo, cuyo órgano superior sería el NSA, la USAID, o los que se supeditan a los demás desde el FBI hasta la CIA, pero de los que el componente más activo y beligerante es precisamente esta, la CIA, por lo que en lo cotidiano, la CIA, pasa a ser el organismo determinante de ese hipertrofiado aparato de espionaje de que se sirve el imperialismo, sobre todo el norteamericano. Pero resulta, no obstante, que le resulta sorprendente el largo listado de estos agentes que individual y personificadamente se multiplican y se elevan a la más alta exponente potencial en el caso dominicano a partir del momento histórico, político, en que ya se había inactivado por necesidad imperiosa del desarrollo histórico y político como económico, el colapso del tipo de dictadura de lacayos y sirvientes redomados al servicio del imperialismo y de la oligarquía que encabeza la Iglesia Católica Vaticano, hoy reforzada en su perniciosa actividad por las sectas protestantes para ser un imperio ocioso, parasitario, corporativo, de reaccionarismo, oscurantismo, superstición, con la materia prima del opio de la humanidad, que es la religión en general y en especial el cristianismo, cuyos nocivos efectos adictivos y de inutilización y pérdida de inteligencia como de la voluntad en sus adictos es exactamente igual al de la droga,
que con la presencia masiva de invasores haitianos que ocupan el territorio nacional dominicano, se ha venido generalizando en su uso y empleo como instrumento de trabajo de la delincuencia generalizada que se expande y ahoga a la sociedad dominicana, y que el dominicano, con su genial capacidad de sincretización o forma antropológica de abstracción y conceptualización, ha denominado con una majestuosa ingeniosidad creadora y de talento, burundanga, cuyos efectos sobre el individuo y o grupo de estos produce exactamente el cuadro con que Carlos Marx explica su concepto de la religión. El cristianismo es el opio de la humanidad. Pérdida total de la voluntad, obediencia ciega a las órdenes que le dan, entrega total del sujeto y de sus posesiones, incluyendo sin resistirse hasta el trasero, por lo que la burundanga, como el cristianismo y toda religión, es opio de la humanidad, lo que explica el por qué, al igual que el cristianismo, la burundanga es un instrumento totalmente efectivo cuando de estupros, alucinaciones sexuales se trata, de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, lo cual puede ser corroborado con la masiva hecatombe de pedofilia y estupros que se ha venido escenificando en la Iglesia Católica Vaticano, como en las confesiones evangélicas cristianas, luteranas y calvinistas, o en cualquiera de sus variantes. Pero no solo todos estos rasgos, sino que eso se da por igual en la misma composición sincrética no procesada, sino acicalada y superficialmente, como un vulgar maquillaje, hasta sus últimas esencias del cristianismo, ya que los elementos paganos que confluyen al cristianismo siguen conservando sus características originales de las fuentes que proceden, lo cual sucede por igual con la droga de la burundanga, puesto que se sabe que esta es una mezcla, por lo cual sus componentes no alteran su naturaleza, de diversos ingredientes que son el polvo del famoso pez globo o polvo de los zombies haitianos, polvo de la flor de campana y el componente químico farmacéutico llamado escopolamina. Por lo que la burundanga, cristianismo, opio de la humanidad y sus empleadores, delincuentes curas, sacerdotes, ministros protestantes, pastores, al igual que los lugares en que se utiliza, son, con las particularidades definidas del lugar, lo mismo. Es precisamente lo mismo que ocurre en las gentes y en mi amigo, que lo hace volverse incrédulo, escéptico, cuando tiene que enfrentarse al volumen y a la diversidad de hasta sus viejos conocidos y amigos, allegados, socios, familiares, relacionados suyos, a través de su ya larga vida que está sobrepasando los 70 años de edad, que no son paja de coco. Pero la vida nada absolutamente la supera, y como bien afirma Immanuel Kant, es 1000 veces superior a la universidad de mayor calidad o nivel académico, y de lo que discierne y concluye que la más válida división de las escuelas filosóficas en el orden práctico es la filosofía de la academia y la filosofía que se configura y se aprende en la vida, atribuyéndole una superioridad inalcanzable a esta última filosofía, la que tiene como escuela la vida, o sea, la práctica y sus vicisitudes a lo largo de la existencia, no importando el campo ni el terreno de que se trate. Así, los que por compromiso o por analogía de orfandad de moral y de principios éticos, o bien porque comparten y tienen como correcto, honrado y honesto lo de ser espía de la CIA y agente del imperialismo norteamericano, o del imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano y de su AMPA criminal los jesuitas, como del elenco equivalente de las confesiones evangélicas protestantes,
o por sus concepciones pequeño-burguesas y de desclasados sociales, en los que el positivismo y la variedad de este más cruda y agresiva, que es el pragmatismo norteamericano, y así por igual imperialista, con el agregado particular del calvinismo político, del que tiene su santuario en los Estados Unidos, y sus corrientes de escepticismo humano, es decir, al estilo de David Hume, les ha arrastrado al nirvana, donde radican los desalmados amorales y huérfanos de todo principio ético, cuyo estandarte y divisa es el fin justifica los medios. Para tales especímenes, ningún significado, ningún mensaje, ni mayor revelación encierra el homenaje que la CIA y el Departamento de Estado norteamericano dispusieron hacerle al haitiano Ogui Pie, que usurpara la nacionalidad dominicana haciéndose llamar como su alias José Francisco Peña Gómez, haciendo de precursor de la ya reconocida práctica de los haitianos que les roban los nombres de pila y los apellidos a los dominicanos, práctica que todos los días se comprueba, y que en el caso de la bestia que asesinara al niño español en España, es el más espeluznante como aleccionador ejemplo, puesto que la desalmada asesina resultó ser no dominicana, como falsificadamente decía que era, sino haitiana, igual que su madre, que nunca quiso dar la cara, y de un hermano, así como de todos los que se decían parientes de esa bestia criminal, quienes se habían dotado de papeles apócrifos de identidad como dominicanos, empezando por recoger sus nombres de un cementerio de La Vega, según la inscripción de tumbas y de cruces con que se identifican los cadáveres en los cementerios del país. Ese homenaje de la llamada Cámara de Representantes norteamericana, de la que la mayoría absoluta la tiene el Partido Demócrata de los criminales de lesa humanidad, atilas del mundo actual, desalmados, asesinos y carroñas, como los Bill Clinton y la puta hiena judía Hillary Rodham de Clinton, la hiena bastarda de Obama, los que articularon la creación e implementación del terrorismo internacional con carácter de recurso de exterminio y de crímenes masivos de lesa humanidad, destructores de naciones y de estados nacionales, como son los casos que abundan en la guerra genocida de los Balcanes, así como en Afganistán, Yemen, o bien de exterminio por parte de los sionistas israelitas, de los palestinos, de los planes judíos para el exterminio de ese y de todos los pueblos árabes con el objetivo de apoderarse y adueñarse del territorio de los palestinos, lo cual lo llevan a cabo con el respaldo del imperialismo norteamericano y de sus gobiernos terroristas, expoliadores, interventores, injerencistas, tal cual es el de Trump y su vice, el evangélico Pence. La coartada y la cortina encubridora de lo que no es otra cosa que un homenaje del amo imperialista y su metrópoli imperial hacia un lacayo y sirviente abyecto, espía pagado de sus cuerpos de espionaje y agresión contra los pueblos y países soberanos, como lo fue y lo sigue siendo el haitiano Ogui Pie, que conforme al guión del plan Caballo de Troya de las bestias de las hordas tribales haitianas para ocupar el territorio de la nación dominicana y destruir el Estado Nacional República Dominicana de los dominicanos, sobre quienes hacen recaer la culpa irresponsablemente de su ineptitud e incapacidad, dado su cautiverio por el primitivismo salvaje que arrastran desde los tiempos del tráfico y captura de negros africanos para su comercialización, perversa y abominable actividad que es fundamental en el capitalismo y su ulterior desarrollo, como del viejo colonialismo de aquellos tiempos de oprobios
compartido por el capitalismo y la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, de lo que Carlos Marx elaborara su célebre conclusión irrefutable de que el capital viene al mundo e irrumpe en la historia, chorreando sangre, lodo e infamias de la cabeza a los pies. Oguipié, alias Peña Gómez, es homenajeado por los círculos e instancias de poder del imperialismo norteamericano y su Estado imperialista, que aún pretende la vigencia de su enseña intervencionista, injerencista y de intromisión en los asuntos internos de nuestros países de América para los norteamericanos. No es un hecho casual, ni fortuito, ni tampoco obra del ciego azar, sino obra de que Oguipié fue efectivamente un espía, un leproso moral, un corchete traidor, que es una de las peores miserias humanas y de las viles como abominables, aborrecibles, repugnantes y nauseabundas bajezas de un ser humano, que con dicho probioso papel se hace una carroña humana. Que dicho leproso moral, por espía a sueldo y agente mercenario de los monopolios del capital financiero y todos los círculos de poder del imperialismo, que fue Oguipié, alias José Francisco Peña Gómez, usurpador fraudulento y apócrifo de la dominicanidad, es que el imperialismo norteamericano y la CIA disponen homenajearle bajo la estratagema que incluye como parte de la trama de esta farsa tragicómica y patética, que sea un leproso moral de origen dominicano cuya familia arrastra la tara congénita de la incredulidad y la falta de fe en el futuro de la nación dominicana como sus rasgos distintivos de bastardos, y por lo que se hace un leproso moral como agente de la CIA y del Partido Demócrata norteamericano, como su pariente tío, el sanguinario verdugo de los generales de horca y cuchillo del dictador Trujillo, Navajita Espaillat, y su sirviente, el oportunista y renegado revisionista José Espaillat, del viejo antro de renegados revisionistas brouderianos, ruchovistas, PSP, y del antro de mercenarios espías, renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista, PCD, parte de la familia a la vez del depravado espía de Trujillo, de la bestia criminal de lesa humanidad Francisco Franco, el falangista nazifascista y clerical de España, del Opus Dei y del Partido Popular del gobierno de Rajoy, que es Rafael Molina Morillo, quien siempre desde el asesinato y muerte de José Almoina Mateos pasó a ser del equipo de informantes y logística de la compañía, nombre de encubrimiento de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana CIA, como lo han pasado a ser como condición previa y requisito imprescindible los embajadores dominicanos ante el gobierno imperialista norteamericano de Washington, Estados Unidos, sin excepción. Las crónicas y celebraciones hechas por la prensa amarilla del patio respecto al homenaje del imperialismo y de la CIA, en particular, a su viejo espía pagado alias Peña Gómez, corroborando el por qué estas letrinas como Hoy, El Nacional, El Día, Listín Diario, del Opus Dei y la Reacción Oligárquica, que tienen como cabecilla a la corporación parasitaria y empresa del opio de la humanidad como del ocio, de carácter eminentemente improductivo como oscurantista y reaccionario Iglesia Católica Vaticano, dan cuenta de que el homenaje de Marras fue iniciativa del leproso moral de la CIA y sirviente lacayo del clan Clinton-Rodan, Obama, que se atrinchera en el oprobioso Partido Demócrata del imperialismo norteamericano. Adriano Espaillat, que siendo agente de la CIA, como son toda una caterva de dicha familia, continuando las canalladas antinacionales del sicario y torturador de la CIA, Navajita Espaillat, del renegado revisionista José Espaillat, de Rafael Molina Morillo,
cuya esposa es una Espaillat, como son sirvientes de los monopolios norteamericanos canadienses que tienen por vía de los Clinton y los Rodham la propiedad de las riquezas mineras de Haití y que se proyecta querer explotar con fines genocidas y de desertificación del Valle de San Juan de la Maguana, como del Valle de Azua, el de Neiva, Tamayo, Vicente Noble, Barahona, Cabral y todos los terrenos que irriga el Yaque del Sur y sus afluentes. Que se busque y se encontrará que el gerente de explotación del oro de la Maguana es un canalla de los mismos Espaillat, que es el que hace de propiciador del homenaje al haitiano Guy Pié, alias José Francisco Peña Gómez, que así usurpó la nacionalidad dominicana en violación a lo establecido en la Constitución Dominicana con su reforma constitucional del 1929 durante el gobierno de Horacio Vázquez, y en razón por lo cual, legítima, legal y constitucionalmente, Guy Pié, hijo de invasores haitianos y declarado como dominicano en el 1932 con el nombre que usurpó de José Francisco Peña Gómez, no era, ni podía, ni podrá ser dominicano, ya que fue en esa reforma constitucional del 1929 que se establece e instituye que los hijos de extranjeros ilegales y de tránsito, como se consideraba y se considera a los invasores haitianos del territorio dominicano, no eran ni son dominicanos. En dado caso, el elemento del alegato de la retroactividad de los prohaitianos y sirvientes de la CIA, del PROD, Vargas Maldonado, como de los PROD mierda, PRM, de la banda de Luis Abinader, La Carroña, el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, y el impostor, farsante y estafador, pseudointelectual y pseudohistoriador, el insignificante, amoral y antiético, Hugo Tolentino Dip, ya que el alegato de la retroactividad lo lanzan y sustentan en el aire, y las arbitrariedades, fruto de las manipulaciones habituales de la idiosincrasia tribal de las hordas haitianas, puesto que en cualquier idioma el número del año 1932 es 3 o 4 años después del año 1929, de manera que lo que alegan los prohaitianos es que sería en el 1932 que habría nacido el caballo de Troya y haitiano Guy Pié como huevo de serpiente parido en territorio dominicano en 1932, como ellos están cansados de repetir, sino en el 1929 o antes, es decir, que solo si ese perverso haitiano Guy Pié hubiese sido plantado por la haitiana que lo parió en el territorio nacional dominicano en el 1929 o antes de ese año, se podría alegar que a Guy Pié, alias Peña Gómez, se le está aplicando con carácter retroactivo la justa y certera sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano. El asunto claro y contundente es que Guy Pié no es ni puede ser dominicano y sus descendientes, declarados con un nombre falsificado y documentos falsificados y apócrifos, tampoco son dominicanos. A Guy Pié lo incorporó a la CIA el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, junto a los otros agentes de la CIA, Sacha Bollman y Norman Thomas, a través de la Escuela de Agentes e Informantes de la CIA, el CIDES, establecida en San José de Costa Rica, precisamente con los fines ulteriores de dañar a la República Dominicana y buscar su desaparición como Estado nacional soberano, que es una meta estratégica del imperialismo norteamericano por su propia naturaleza, representativa del capital financiero y de la oligarquía financiera internacional, como hicieron los Clinton-Rodham en los Balcanes con la República de Serbia y la creación de la República de Kosovo, que es un implante artificial. Fue el tinglado de la CIA, conjunto
de profesionales de espías pagados y de agentes políticos mercenarios de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, quienes incorporaron a Oguipié con el nombre usurpado y apócrifo de José Francisco Peña Gómez al escenario político dominicano con los fines preestablecidos de la fusión de la República Dominicana y Haití, que desde mediados del siglo XX era un estado tribal de hordas primitivas, salvajes, refractarias a la civilización y a la culturización occidentales. Pero así como se monta ese homenaje de la CIA a su haitiano espía y agente político pagado, Oguipié, enfatizando su condición de supuesto dominicano, siendo esto falso de pie a cabeza, viene como portadora de los bastardos intereses colonialistas del capital negrero español, la puta inútil parásita de ancestro criminal y de sanguijuela de nombre Leticia, ostentando el oprobioso y asqueroso título de reina, reina de la mierda y para la mierda, como homenaje a la esclavitud y a su labor de exterminadores de la raza indígena, como del tráfico y comercialización de negros esclavos del África, lo que da a entender que se trata de otra ofensiva contra la soberanía, la autodeterminación e independencia nacional de la República Dominicana como nación y Estado nacional. Y esto queda corroborado cuando la carroña y degenerado aberrado Andrés L. Mateo, de la misma calaña que el estuprador y violador que le gustó la acción sobre su trasero y se hizo marica, Junot Díaz, lo que es un común denominador con Andrés L. Mateo, sube al escenario para secundar lo de Oguipié según la estratagema de los PRODs todos, y para tal aparece en la letrina del Opus Dei con lo de que el leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario político a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, secretario del acuerdo criminal de punto fijo, sirviente de los criminales Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Pepe Figueres, como Germán Arciniegas, Juan Emilio Bosch Gaviño vino al país a abrir el camino a los dominicanos para la recuperación de la realidad. La recuperación y reencuentro de que la realidad, habla ese rufián maricón, violado, mercenario, farsante e ignorante, impostor, vil, canalla de Andrés L. Mateo, que es la realidad por la que abogó la Iglesia Católica Vaticano en el 1960 como la CIA y los jesuitas, y que tuvo las traiciones de borrón y cuenta nueva y que fuera el tirano Alimaña, cabal representante del trujillismo, quien encabezara el tránsito de Trujillo a la democracia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.